Escuchen este sonido. Ping. Es solo un milisegundo de vibración, un destello azul que corta la penumbra de la habitación. Pero para mí es el sonido de una soga apretándose alrededor de mi cuello. Siento cómo el sudor frío me recorre la nuca. Esa humedad pegajosa que te avisa que ya no estás sola, incluso si la puerta tiene 3 cerrojos. Ese pequeño aparato sobre la mesita de noche no es un teléfono. Es un ojo de cristal que nunca parpadea. Un testigo silencioso que le susurra mi ubicación a un hombre que decidió que mi vida era su propiedad privada. El aire aquí huele a sándalo. Es un aroma que debería ser relajante, pero ahora me provoca náuseas, porque sé que él lo eligió para que yo nunca pudiera olvidar su presencia. Él no me conquistó con palabras, me conquistó con datos. Sabía qué libro estaba leyendo en la página 42. Sabía que prefería el café con una pizca de canela los martes de lluvia. Sabía que mi corazón se aceleraba cada vez que pasaba por ese callejón oscuro cerca de casa. Creí que era el destino, una conexión cósmica en un mundo de perfiles vacíos, pero era una arquitectura de control diseñada byte por byte. Mis dedos tiemblan antes de tocar la pantalla. El cristal está caliente. Casi parece que tiene pulso. El pulso de Julián. Me tomó tiempo entender que mi intimidad era un archivo que él estaba editando en tiempo real, borrando a mis amigos, reescribiendo mis recuerdos, filtrando mi realidad hasta dejarme ciega. Ahora me escondo en este silencio analógico, lejos de los algoritmos. Pero cada vez que escucho una notificación en la calle, siento que el suelo desaparece bajo mis pies. Esta es la historia de cómo perdí mi nombre en una red de alta fidelidad y de cómo tuve que morir digitalmente para poder volver a respirar. Acérquense. Necesito que entiendan cómo la perfección puede ser la máscara más aterradora de un monstruo. Si te gustan las historias reales y quieres apoyarnos, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando verdades. El brillo de la pantalla del celular en la oscuridad de mi habitación era lo único que me conectaba con el mundo exterior. Un faro azulado y frío en medio de mis sábanas de seda. ¿Saben esa sensación de que el algoritmo los conoce mejor que su propia madre? Bueno, para mí, esa noche el algoritmo tenía nombre y apellido. Se llamaba Julián. No fue un flechazo inmediato. Fue algo más sutil, como un aroma que reconoces en una calle desconocida. Deslicé a la derecha sin pensarlo mucho. Su perfil era impecable, una estética minimalista, fotos con una luz natural que parecía acariciar los bordes de su mandíbula, y esa mirada que no buscaba la cámara, sino que parecía mirar a través de ella, directamente a mis dudas,
El primer mensaje llegó a los 3 minutos. No fue un hola, ¿cómo estás? Fue una cita de ese libro de Cortázar que tengo en mi mesa de luz, ese que casi nadie termina de leer porque es demasiado denso, demasiado fragmentado. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Mis dedos temblaron un poco sobre el cristal templado. Sentí un escalofrío, pero no de miedo, sino de esa adrenalina eléctrica que te recorre la espalda cuando crees que por fin alguien habla tu mismo idioma. Empezamos a hablar y las coincidencias empezaron a acumularse como nieve silenciosa en un tejado. Él sabía que me gustaba el café de especialidad, pero no cualquier café, sino ese grano etíope con notas de jazmín que solo sirven en una pequeña cafetería escondida en el barrio antiguo. Es el único lugar donde el aire huele a papel viejo y tostado oscuro, me escribió. Yo cerré los ojos y pude olerlo en ese instante. Me pregunté, ¿lo había publicado yo en Instagram hace meses? Quizás. Pero él lo recordaba como si fuera parte de su propio ADN. Había una cadencia en sus palabras, un ritmo que me arrastraba. Me decía que odiaba el ruido de la ciudad los domingos por la tarde, ese vacío existencial que se siente cuando el sol empieza a caer. Exactamente lo que yo sentía cada semana mientras miraba las sombras alargarse en mi pared. Era como si hubiera hackeado mi melancolía, como si hubiera entrado en mi mente y hubiera reorganizado mis recuerdos para que encajaran con los suyos. Chicas, en ese momento no vi las banderas rojas, solo vi un espejo pulido, brillante, donde yo me veía más hermosa, más comprendida, más real. Pero ahora, cuando cierro los ojos, me pregunto, ¿cómo sabía él que mi lugar favorito para leer era ese banco de piedra bajo el sauce llorón en el Parque del Este? Yo nunca subí una foto de ese banco, solo de las hojas, solo del cielo. La primera cita fue en la penumbra, un bar donde la luz es tan escasa que tienes que confiar en tus otros sentidos. Sentí el olor de su perfume antes de verlo, sándalo y lluvia, una combinación que siempre me ha hecho bajar la guardia. Cuando su mano rozó la mía al pasarme el menú, sentí una descarga, un calor excesivo, casi febril. Sus dedos estaban fríos, pero su tacto era firme. Hablamos durante horas, pero él hablaba poco de sí mismo. Él me hacía preguntas que me obligaban a desnudar mi alma, preguntas sobre mis miedos de la infancia, sobre el sonido que más me relajaba. «Es la lluvia contra el cristal, ¿verdad?», susurró él, acercándose tanto que su aliento cálido rozó mi oreja. Me quedé helada. Sí, era eso. Pero yo no se lo había dicho, no esa noche.
quizás nunca. Una pequeña alarma sonó en el fondo de mi cabeza, una nota discordante en una sinfonía perfecta. Pero la apagué, la enterré bajo capas de deseo y de esa necesidad enfermiza de ser vista, de ser encontrada. Al volver a casa, me sentía flotar, pero al entrar en mi departamento, el silencio me pareció diferente, más pesado. Miré mi computadora cerrada sobre el escritorio. La luz de la webcam parecía un ojo pequeño y oscuro, observándome. Sacudí la cabeza, riéndome de mi propia paranoia. Me acosté, sintiendo todavía el rastro de su tacto en mi piel. Pero justo antes de quedarme dormida, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Una notificación, un mensaje de él, una foto de la fachada de mi edificio tomada desde la acera de enfrente. Duerme bien, Elena. Me gusta mucho la luz tenue que dejas encendida en tu balcón. Te hace parecer un fantasma hermoso en medio de la ciudad. El corazón se me detuvo. Yo no le había dado mi dirección. Todavía no. Y en ese momento, el frío de sus dedos volvió a mi memoria. Pero esta vez no se sentía como un romance. Se sentía como una trampa que acababa de cerrarse. Miré hacia la ventana del balcón. La cortina se movía suavemente con la brisa. ¿Estaba él ahí afuera? ¿Me estaba mirando en este preciso instante? La perfección de nuestro encuentro empezó a desmoronarse, revelando algo mucho más oscuro debajo. Él no me había encontrado por casualidad. Él me había estado cazando. Y lo peor de todo es que yo le había abierto la puerta de par en par, byte por byte, post por post. El pánico es una sensación física. Empieza en el estómago, un nudo helado que se expande hacia los pulmones hasta que el aire parece cristalizarse. Me levanté y cerré la persiana con manos temblorosas. El sonido del metal chocando contra el meco sonó como un disparo en el silencio de la noche. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas. Mi teléfono volvió a brillar. Esta vez no era un mensaje, sino una canción. Our House, de Crosby, Stills, Nash y Young. La canción que yo solía cantar sola mientras cocinaba. La que nunca, jamás compartí en ninguna lista de reproducción pública. En ese momento comprendí que no había un nosotros. Había un él y una presa. Él no amaba mis libros, ni mi café, ni mis silencios. Él los había estudiado. Había diseccionado mi vida digital hasta convertirla en un guión. Y yo acababa de aceptar el papel principal en su retorcida obra de teatro. Te veo mañana en tus sueños, decía el último mensaje.
Y lo que más me aterrorizó no fue el mensaje en sí, sino que, a pesar del miedo, una parte de mí seguía queriendo creer que todo era una coincidencia maravillosa. Han pasado 3 semanas desde aquella noche en que vi la foto de mi edificio en la pantalla de mi celular. El miedo, ese frío inicial que te hiela la sangre, se ha transformado en algo más denso, más pegajoso, como si fuera una neblina que se mete en los pulmones y te acostumbras a respirarla. Julián no era un monstruo a plena luz del día. Era dulce, era atento. Me traía peonías blancas porque recordaba que el olor de las rosas me daba dolor de cabeza. ¿Cómo puedes tener miedo de alguien que conoce la curvatura exacta de tu sonrisa? Estábamos sentados en el sofá de mi sala. El aire olía a té de bergamota y a esa lluvia suave que golpea el vidrio sin mucha fuerza. El ambiente era perfecto, casi cinematográfico. Él sostenía mi mano, trazando círculos lentos con su pulgar sobre mi muñeca, justo donde se siente el pulso. Elena, me dijo con esa voz de terciopelo que te hace querer cerrar los ojos y dejarte llevar. El mundo es un lugar peligroso para alguien tan distraída como tú. Me preocupa que camines sola. Me preocupa que te pierdas en tus propios pensamientos y no veas lo que sucede a tu alrededor. Y entonces, como si fuera el regalo más natural del mundo, sacó su teléfono. Me mostró una aplicación, un mapa impecable, con puntos brillantes que se movían en tiempo real. Es para nuestra paz mental, susurró. Si compartimos nuestras ubicaciones, siempre estaré ahí para ti. Si te pasa algo, si tu corazón late más rápido de lo normal, yo lo sabré. Estaremos conectados, byte a byte, sin secretos, sin distancias. En ese momento, sus ojos no eran los de un amante. Eran los de un arquitecto diseñando una jaula de cristal. Mi instinto, esa vocecita que vive en la base del cráneo y que solemos ignorar por cortesía, gritó muy fuerte. Pero mi soledad era más ruidosa. ¿Saben lo que es sentirse vigilada y al mismo tiempo extrañamente protegida? Es una droga peligrosa. Instalé la aplicación. Vi cómo mi pequeño punto azul se fundía con su punto rojo en la pantalla. Ahora somos uno solo, dijo él, y me dio un beso en la frente, un beso que se sintió como una marca de propiedad, un sello de cera caliente sobre mi piel. Los días siguientes fueron una danza de notificaciones. Veo que pasaste por la librería de la esquina. ¿Compraste algo para mí? Estuviste en el parque más tiempo de lo habitual. ¿En qué pensabas? No eran preguntas, chicas. Eran recordatorios de que la pared de mi privacidad se estaba volviendo de papel. El sonido del ping
en mi teléfono se convirtió en el latido de mi corazón. Si no sonaba, me sentía vacía. Si sonaba, sentía un nudo en la garganta. Una tarde, mientras estábamos en un restaurante tailandés, el olor a curry y cilantro me revolvía un poco el estómago aquel día. Él dejó su teléfono sobre la mesa, boca arriba. Elena, si realmente no tenemos nada que ocultar, si este amor es lo que decimos, dame tus contraseñas. El aire se detuvo. El ruido de los cubiertos contra la porcelana pareció amplificarse. Un estruendo metálico insoportable. Es por confianza, continuó él sin parpadear. Las contraseñas son los muros que construimos para mantener a la gente fuera. Y yo no quiero estar fuera. Quiero estar en el centro de tu mundo. Me sentí desnuda. No es una metáfora. Sentí que me arrancaban la ropa en medio del restaurante. Mis correos viejos con mis ex, mis fotos ridículas de cuando estoy triste, mis notas mentales sobre mis miedos más profundos. Todo eso era mi refugio, y él me estaba pidiendo las llaves del refugio con una sonrisa tranquila. ¿Acaso tienes miedo de que vea algo que no me guste?, preguntó con una suavidad que cortaba como una hoja de afeitar. Y ahí está el truco, amigas. Te hacen sentir que, si te niegas, eres tú la que está fallando. Eres tú la que es oscura. Eres tú la que no sabe amar. Le di los códigos, uno a uno. Mis dedos sobre la pantalla se sentían pesados, como si estuviera cavando mi propia fosa en el cementerio digital. iCloud, Instagram, Gmail. Cada clic era una parte de mi identidad que se evaporaba. Él sonrió, una sonrisa de victoria silenciosa, y guardó su teléfono. Ahora estamos seguros, dijo. Pero yo nunca me había sentido menos segura en toda mi vida. Al llegar a casa esa noche, entré al baño y me lavé la cara con agua helada. Me miré en el espejo y no reconocí mis propios ojos. Parecían 2 píxeles vacíos. Empecé a notar cosas extrañas. Mis correos aparecían como leídos antes de que yo los abriera. Mi batería se agotaba a una velocidad absurda. El teléfono siempre estaba caliente, como si alguien estuviera procesando mi vida en segundo plano. A veces, el flash de la cámara se encendía solo por un microsegundo cuando yo estaba en la cama, leyendo. Un destello blanco en la penumbra. Julián siempre sabía lo que iba a decir antes de que yo abriera la boca. Sé que estás cansada, Elena. Leí que buscaste síntomas de agotamiento en Google a las 3 de la mañana. No era atención, era una invasión biológica. Un día decidí apagar el GPS, solo por 1 hora. Fui a una pequeña plaza que no solía visitar.
Quería saber qué se sentía ser invisible otra vez. Me senté en un banco, cerré los ojos y respiré el olor a tierra mojada. Por 5 minutos fui libre. Pero entonces mi teléfono empezó a vibrar sin parar. No eran mensajes, eran llamadas de seguridad. El sistema me notificaba que mi cuenta había sido comprometida. Y de repente él apareció, caminando con paso firme entre los árboles, con su abrigo largo y oscuro. No estaba sonriendo. ¿Por qué te escondes, Elena?, me preguntó, y su voz no tenía nada de terciopelo ahora. Era como el crujido del hielo al romperse. Me asusté. Pensé que te había pasado algo. Tu punto en el mapa desapareció. Fue como si hubieras muerto para mí por un momento. Me agarró del brazo. No me lastimó, pero su presión era constante, una advertencia silenciosa. No vuelvas a apagarlo. No me obligues a buscarte de formas que no te van a gustar. En sus ojos vi algo que nunca había visto en un ser humano. Una falta absoluta de empatía, reemplazada por una lógica binaria. O estás en su red o no existes. Regresamos a casa en silencio. El olor de su perfume, sándalo y lluvia, ahora me resultaba nauseabundo. Me recordaban a una morgue perfumada. Me di cuenta de que ya no era la dueña de mi historia. Él era el editor. Él era el administrador del sistema. Y mientras él dormía a mi lado esa noche, con su respiración rítmica y tranquila, yo me quedé mirando el techo, sintiendo que cada una de mis células estaba siendo transmitida a algún lugar oscuro, a una nube donde él me tenía guardada, clasificada y bajo llave. Yo era un archivo y él tenía el control total. ¿Saben lo que es sentir que tu propia vida se vuelve un borrador que alguien más está editando? No es un golpe físico. Es el sonido de una tecla borrando un recuerdo. La fase de la transparencia terminó rápido. Lo que siguió fue la purga, una limpieza profunda de mi identidad digital, ejecutada con la precisión de un cirujano y la frialdad de un verdugo. Todo empezó con un café frío y el brillo agresivo de su tableta a las 6 de la mañana. El aire en la cocina olía a metal y a tostadas quemadas. Julián estaba allí, impecable como siempre, pero sus ojos tenían ese brillo eléctrico de quien ha pasado la noche entera navegando en las profundidades de un servidor. Elena, dijo sin mirarme, estaba mirando tus fotos de hace 3 años. Ese viaje a la costa, ese chico que sale en el fondo de la imagen, el que te dio like ayer, ¿por qué sigue teniendo acceso a tu cara? Sentí un pinchazo en el estómago, un like, un corazón rojo minúsculo en una pantalla. Y el mundo empezaba a temblar. No hubo gritos. Julián nunca gritaba.
Su violencia era silenciosa, algorítmica. Él hablaba de la higiene emocional. Decía que mi Instagram era un museo de errores que debíamos clausurar. Sus dedos largos y finos se movían sobre la pantalla táctil con una elegancia aterradora. Esta foto, fuera. Este comentario de 2018, irrelevante. Este amigo de la universidad, un riesgo innecesario. Yo miraba mis manos y las sentía vacías, como si me estuvieran arrancando páginas de un diario íntimo delante de mis ojos. El sándalo de su perfume me rodeaba, asfixiándome. Se acercó y me mostró mi propia lista de contactos. La mitad estaban bloqueados. ¿Ves? Susurró en mi oído y su aliento olía a menta fría. Ahora tu entorno es puro. Solo personas que nos suman. Solo luz. No quiero que el ruido de otros ensucie nuestra frecuencia. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna. No era protección. Era un aislamiento programado. Estaba borrando los puentes hacia el exterior, dejándome en una isla donde él era el único habitante y el único carcelero. Lo más aterrador, chicas, lo que de verdad me quita el sueño ahora, es que empecé a dudar de mi propia memoria. Él me mostraba chats antiguos, frases que yo supuestamente había escrito, pero que se sentían ajenas, distorsionadas. ¿Segura que no te gustaba él? Me preguntaba mientras señalaba un mensaje inocente de hace años. Mira el patrón, Elena. Tu lenguaje corporal en esta foto digital dice que estabas disponible. Yo solo te estoy ayudando a ser coherente con lo que somos ahora. Y yo bajaba la cabeza. El cansancio era tan profundo que era más fácil aceptar su versión de la realidad que luchar por la mía. Empecé a sentir que mi teléfono era una extensión de su cuerpo. Cuando vibraba en mi bolsillo, no sentía curiosidad, sentía un espasmo de ansiedad. ¿Qué habré hecho mal ahora? ¿Qué algoritmo habré roto sin querer? Una tarde, le di like a una foto de un paisaje de una antigua compañera de escuela. Solo un paisaje, árboles, cielo, nada más. 5 minutos después, recibí un mensaje de él, una captura de pantalla de mi propio like, rodeada por un círculo rojo. Parece que todavía tienes tiempo para distraerte con lo que no importa, escribió. No estaba conmigo, pero estaba dentro de mi pantalla. Siempre. El sonido de sus pasos en el pasillo. Ese ritmo lento, deliberado, se convirtió en la banda sonora de mi miedo. Una noche, mientras él creía que yo dormía, abrí mi computadora en modo incógnito. Solo quería entrar en mi vieja cuenta de correo,
una que él no conocía. Quería escribirle a mi hermana solo un «Hola, estoy bien». Pero al poner la primera letra, la pantalla se puso blanca. Un mensaje en letras negras apareció en el centro. La conexión no es segura. Tu administrador ha restringido este acceso. El corazón se me subió a la garganta. Sentí que el aire de la habitación se agotaba. Me di la vuelta y ahí estaba él, apoyado en el marco de la puerta, envuelto en las sombras. Solo se veía el resplandor de sus dientes cuando sonrió. Elena, ¿por qué intentas usar túneles oscuros? ¿Acaso no confías en la red que hemos construido juntos? Se acercó lentamente. El olor a sándalo era ahora tan fuerte que me daban ganas de gritar. Me quitó la computadora de las manos con una suavidad que daba más miedo que un tirón. Mañana eliminaremos esa cuenta, dijo con voz plana. Las sombras solo traen confusión y yo solo quiero que seas clara como el cristal. Esa noche comprendí que no solo me estaba vigilando, me estaba reescribiendo. Estaba borrando a la Elena que solía ser para crear una versión que solo existiera en su servidor. Empecé a notar que mis redes sociales publicaban cosas que yo no recordaba haber escrito. Post sobre lo feliz que era. Fotos nuestras con filtros que yo nunca usaba. Él estaba gestionando mi felicidad digital mientras yo, en el mundo real, me deshacía como una pastilla de jabón bajo el agua. Mis amigos me escribían: «Te ves tan bien, Elena. Julián parece el hombre perfecto». Y yo quería gritarles que esa no era yo, que esa sonrisa de píxeles era una máscara creada por un script, pero sus manos estaban siempre cerca de mi teléfono, de mi tablet, de mi vida. El aislamiento sensorial era casi total. Ya no escuchaba mi música, escuchaba la suya. Ya no leía mis blogs, leía lo que él me enviaba por mi bien. Mi mundo se había reducido a lo que cabía en sus algoritmos. ¿Sabes qué es lo más triste? Me pregunto a veces. Que por un momento llegué a pensar que era más fácil dejar que él decidiera, dejar de ser yo para no sufrir. Pero luego recordé el sonido de la lluvia, la verdadera lluvia, la que no tiene filtro, la que moja y ensucia, y supe que tenía que encontrar una grieta en su código, una forma de volver a ser una sombra que él no pudiera rastrear. Chicas, no se dejen engañar por la luz de la pantalla. A veces, cuanto más brilla, más oscuridad oculta detrás. Él sabía dónde estaba, sí, pero todavía no sabía lo que yo estaba empezando a pensar en el único lugar donde él no podía entrar. En el silencio de mi propia mente, empecé a escribir un código nuevo, un código de escape. Y esta vez
No habría contraseñas que pudieran detenerme. Chicas, ¿han sentido alguna vez que el aire se vuelve más espeso, como si tuviera masa, como si fuera plomo? Así se sentía caminar por la ciudad aquel martes. Había quedado con Sofía y Lucía en esa pequeña plaza donde los pintores venden acuarelas de calles que ya no existen. Apagué el teléfono. No solo el GPS, lo apagué por completo. Metí el aparato en una bolsa de papel de aluminio. Había leído en un foro que eso bloqueaba la señal. Y lo enterré en el fondo de mi bolso, bajo mis llaves y mi labial. Por un momento, el sol de la tarde se sintió real. Olía a jazmines y a ese aroma metálico de los tranvías que cruzan el centro. Mis dedos buscaban el teléfono por instinto cada 2 minutos, como un miembro fantasma que te pica pero ya no está. Llegué a poco a la mesa de la terraza. Mis amigas reían. El sonido de sus voces era como una balsa en medio de un océano de estática. Elena, estás pálida, me dijo Sofía mientras pedía un vino blanco frío. Yo sonreí. Una sonrisa ensayada frente al espejo. Una máscara de píxeles que intentaba proyectar en la vida real. Estábamos hablando de cosas banales, de zapatos, de jefes idiotas, de series de televisión. Pero yo sentía una vibración en la base de mi cráneo, un zumbido. No era mi teléfono, era algo más profundo. Era la paranoia convirtiéndose en un órgano sensorial nuevo. Miraba por encima del hombro de Lucía. Cada hombre con un abrigo oscuro, cada persona que consultaba su reloj, me parecía una extensión de él. ¿Saben qué es lo peor? Les dije en voz baja, acercándome a la mesa para que el viento no se llevara mis palabras, que ya no sé si el miedo es mío o si él me lo instaló como una actualización de software. El vino blanco estaba helado, pero me quemaba la garganta al pasar. El roce de mi propia ropa sobre la piel me resultaba irritante, como si la tela estuviera tejida con cables de cobre. De repente, el ambiente cambió. No fue un ruido fuerte, fue un silencio, un desplazamiento en el flujo de la calle. Sentí un aroma que conocía demasiado bien, sándalo, y esa nota fría de lluvia que siempre lo acompañaba. El vello de mis brazos se erizó antes de que mis ojos procesaran su figura. Ahí estaba él, caminando por el otro lado de la plaza, con una bolsa de papel en la mano, como si acabara de salir de una librería. Se detuvo a mirar un cuadro. Su perfil era tranquilo, casi angelical, bajo la luz dorada de las 5 de la tarde. Mi corazón empezó a martillar contra mis costillas. Un código Morse desesperado que nadie podía descifrar. ¿Pasa algo, Elena?, preguntó Sofía, siguiendo mi mirada.
Pero para cuando ya miró, él ya se estaba moviendo, no hacia nosotras, sino en una trayectoria paralela, marcando su presencia sin invadir nuestro espacio. Todavía. Chicas, en ese momento comprendí que el papel de aluminio no servía de nada. Él no necesitaba mi GPS. Él conocía mis ritmos. Él sabía que los martes, cuando el sol cae sobre la estatua de bronce del centro, yo siempre sentía el impulso de buscar aire libre. Él no rastreaba mi teléfono, él rastreaba mi alma. Había analizado mis patrones de comportamiento durante semanas, hasta que mi libre albedrío se volvió una ecuación predecible para él. Me sentí como un animal en un laboratorio, creyendo que escapaba mientras corría por un laberinto diseñado por el mismo observador que me miraba desde arriba. Él giró la cabeza. Solo un segundo. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la distancia, a través de la gente, a través de mis mentiras. No me saludó, no sonrió, solo inclinó la cabeza levemente, un gesto de reconocimiento que decía: te veo, sé dónde estás, sé que intentaste esconderte. El frío me invadió los huesos. Mis manos, debajo de la mesa, empezaron a temblar tanto que tuve que entrelazarlas con fuerza. Elena, estás temblando, dijo Lucía, tocándome el hombro. Su tacto me hizo saltar. Me sentí sucia. Sentí que al tocarme, ella también entraba en el rango de su radar. Tengo que irme, balbuceé recogiendo mis cosas con movimientos torpes. Tiré mi bolso al suelo. El teléfono envuelto en papel de aluminio se deslizó hacia afuera. El brillo metálico bajo el sol de la tarde parecía una acusación, una prueba de mi patética resistencia. Salí corriendo, no hacia él, sino en la dirección opuesta. Corrí por calles estrechas donde el olor a comida frita y basura húmeda me golpeaba la cara. Mis pulmones ardían, el aire sabía a ozono y a pánico. Cada vez que miraba hacia atrás, no lo veía, pero sentía el peso de su mirada en mi espalda, como un dedo invisible trazando una línea sobre mi columna vertebral. Llegué a casa y cerré la puerta con 3 vueltas de llave. Me apoyé contra la madera, escuchando los latidos de mi corazón en mis oídos, un tambor frenético, desacomasado. Saqué el teléfono de la bolsa de aluminio. Mis manos sudorosas hacían que el papel crujiera con un sonido ensordecedor en el silencio del recibidor. Lo encendí. La pantalla tardó una eternidad en iluminarse. Cuando por fin lo hizo, el panel de notificaciones estaba vacío. Ni un mensaje, ni una llamada. Nada.
La ausencia de su acoso era casi más aterradora que el acoso mismo. Era el silencio del depredador antes de saltar. Fui a la cocina para beber agua. El vaso chocaba contra mis dientes. Entonces escuché un sonido, un suave clic proveniente de la cerradura electrónica de la entrada. Me quedé paralizada. Mis músculos se convirtieron en piedra. La puerta se abrió lentamente. La luz del pasillo exterior dibujó su silueta larga y elegante en el suelo de mi sala. Entró sin hacer ruido, como una sombra que regresa a su dueño. Traía la misma bolsa de papel que había visto en la plaza. ¿Te olvidaste esto en la terraza, Elena?, dijo con una calma que me hizo querer vomitar. Sacó de la bolsa mi labial, el que se me había caído al suelo cuando salí corriendo. Las chicas estaban preocupadas. Les dije que te habías sentido mal de repente y que yo vendría a cuidarte. Se acercó a mí. El espacio entre nosotros desapareció. Pude oler el sándalo. Pude sentir el calor de su cuerpo. Una temperatura perfecta, constante, inhumana. Me puso el labial en la mano. Sus dedos rozaron los míos. Y esta vez no hubo electricidad, solo una certeza gélida. No intentes volver a apagarlo, susurró, rozando mi mejilla con el dorso de su mano. Me duele cuando dejas de existir. Me obligas a buscarte por toda la ciudad. Y el mundo exterior es tan ruidoso, tan sucio, no es lugar para alguien como tú. Me di cuenta de que él no solo sabía dónde estaba, él controlaba la narrativa de mi huida. Mis amigas pensaban que él era el héroe. Mi teléfono pensaba que él era el administrador. Y yo empezaba a pensar que quizás él tenía razón. Quizás yo ya no existía fuera de su mirada. Chicas, ese día entendí que la correa no estaba en mi cuello, estaba en mi mente. Él no necesitaba cerraduras físicas porque ya había hackeado mis sentidos. Me quedé allí, en la cocina oscura, mientras él iba al dormitorio a dejar su abrigo. Miré el labial en mi mano. Era de un color rojo intenso, el color de la sangre, el color de las alertas que ignoré. Y supe que, si quería salir de aquí, tendría que dejar de ser una persona y convertirme en algo que un algoritmo no pudiera procesar. Tendría que convertirme en un error del sistema. ¿Alguna vez han sentido que su mente es un disco duro que se está fragmentando? El aire en el departamento se sentía estancado. Con ese olor rancio de las habitaciones que no se ventilan porque tienes miedo de abrir la ventana. Me despertaba cada mañana con una sensación de vacío en el pecho, un hueco donde deberían estar mis recuerdos del día anterior. Miraba mi teléfono, ese objeto que antes era una herramienta,
y ahora era un grillete, y la pantalla me devolvía una realidad que yo no reconocía. Todo empezó con las pequeñas ausencias. Un mensaje de mi madre que juraría haber visto en la barra de notificaciones mientras preparaba el café, pero que al buscarlo no estaba. Un aviso de mi banco, una invitación de una vieja amiga para vernos el viernes. Desaparecidos. No es que el teléfono fallara, es que mi pasado inmediato estaba siendo editado en tiempo real. Julián me miraba desde el otro lado de la mesa, bebiendo su té con esa calma quirúrgica que me ponía los pelos de punta. Elena, estás muy distraída últimamente, decía él, y su voz era como una seda que te aprieta el cuello. Nadie te ha escrito. Quizás es que el estrés te está haciendo imaginar cosas. ¿No te acuerdas de lo que hablamos? La gente se aleja cuando te vuelves inestable. Yo sentía el sabor amargo de la duda en la lengua. ¿Había visto ese mensaje o lo había soñado? La línea entre los píxeles y mis neuronas empezaba a borrarse. Sentía que mis sentidos estaban siendo hackeados por una lógica que yo no podía combatir. El silencio en la casa era absoluto, roto solo por el zumbido del refrigerador y el tecleo rítmico de Julián en su computadora de noche. Ese sonido, clic, 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 era el sonido de mis muros cayendo. Una tarde encontré a mi hermana en el supermercado por casualidad. Elena, ¿por qué no me contestas? Me preguntó con los ojos llenos de una preocupación que me dolió más que cualquier golpe. Te envié fotos de los sobrinos, te pregunté si estabas bien, me dejaste en visto. El frío me recorrió la columna vertebral. Yo nunca había visto esas fotos. Yo nunca había abierto ese chat. Saqué el teléfono con manos temblorosas. Entré en la conversación. No había nada. Solo mis propios mensajes vacíos de hace semanas. Mírame, Sofía, le dije, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. No hay nada aquí. Ella me miró con una mezcla de lástima y miedo. Y en ese instante comprendí la magnitud del horror. Él no solo leía mis mensajes, él los borraba. Él respondía por mí y luego eliminaba el rastro. Él estaba construyendo una pared de cristal entre el mundo y yo. Y desde afuera, yo parecía la loca que no quería hablar. Llegué a casa y el olor a sándalo me golpeó como una bofetada. Julián estaba sentado en el sofá, leyendo un libro de papel, la imagen misma de la paz doméstica. ¿Dónde estabas, Elena? Te envié un mensaje para que compraras leche, pero veo que ni siquiera lo abriste, dijo sin levantar la vista. Revisé mi teléfono. Ahí estaba. Un mensaje de hacía 10 minutos. Pero yo sabía que él lo había puesto ahí en el momento en que escuchó la llave en la cerradura. Era una trampa de tiempo.
una distorsión de la causalidad. ¿Estás bien? Estás temblando otra vez, murmuró acercándose para rodearme con sus brazos. Sentí su calor, una temperatura que siempre me había parecido reconfortante y que ahora sentía como la de un motor encendido. No confíes en tu memoria, Elena. Tu cerebro está cansado. Confía en mí. Yo soy tu respaldo. Yo soy tu memoria externa. Me apretó contra su pecho y escuché su corazón, lento, constante, un metrónomo perfecto que marcaba el ritmo de mi desaparición. En ese momento sentí una náusea profunda. El sándalo olía a flores muertas en un servidor caliente. Esa noche fingí dormir. Me quedé inmóvil, contando sus respiraciones, esperando a que el sueño lo reclamara. Pero Julián no dormía como la gente normal. Su cuerpo estaba quieto, pero su mente parecía estar siempre conectada, procesando datos en la oscuridad. Me deslicé fuera de las sábanas, sintiendo el frío del suelo en las plantas de mis pies. Un recordatorio de que todavía tenía un cuerpo físico, de que no era solo un perfil de usuario. Fui al baño y me encerré. El sonido del pestillo fue un estruendo en mi cabeza. Me miré en el espejo bajo la luz fluorescente parpadeante. Mis ojeras eran sombras profundas, cráteres de una guerra invisible. Saqué un pequeño lápiz de labios y escribí en el interior de mi antebrazo: Sofía te escribió hoy. No lo imaginaste. El tacto del lápiz sobre la piel era real. La textura cremosa, el olor a cera, eran anclajes. Si él puede editar mis datos, no podrá editar mi carne, pensé. Sentí una chispa de rebelión, una pequeña corriente eléctrica que no venía de un cable, sino de mi voluntad de sobrevivir. Pero entonces escuché un rasguño en la puerta, no un golpe, solo un roce de uñas contra la madera. Elena, ¿qué estás escribiendo?, preguntó su voz desde el otro lado, tan cerca que pareció que estaba dentro de mi cráneo. El pánico me paralizó. ¿Cómo lo sabía? No había cámaras en el baño, o eso creía yo. ¿Por qué crees que necesitas escribir cosas en tu piel? ¿Tampoco confías en lo que te digo?, continuó, y su tono pasó de la preocupación a una decepción glacial. Lavé mi brazo desesperadamente bajo el chorro de agua, viendo cómo el rojo se disolvía en el desagüe como un rastro de sangre digital. Abrí la puerta. Él estaba ahí, sosteniendo su teléfono. La pantalla brillaba con un gráfico de mis constantes vitales. Mi pulso, mi temperatura, mi nivel de sudoración, todo estaba en su mano. Tu ritmo cardíaco se disparó hace 2 minutos, dijo,
mostrándome el pico en el gráfico rojo. Eso solo pasa cuando intentas ocultarme algo. Y ocultar es mentir, Elena. Y mentir es fallar a nuestro sistema. Me agarró la muñeca, justo donde segundos antes había estado mi nota de auxilio. Sus dedos estaban calientes, quemaban. Vamos a dormir. Mañana instalaremos una actualización en tus dispositivos. Necesitas más filtros. Necesitas más paz. Chicas, en ese momento supe que ya no estaba luchando contra un hombre. Estaba luchando contra una infraestructura. Mi memoria ya no me pertenecía. Mis latidos eran datos para su análisis y mi propio cuerpo estaba siendo monitoreado como un servidor en peligro de sobrecalentamiento. Pero mientras caminábamos de regreso a la cama, me di cuenta de una cosa. Él podía ver mi pulso, pero no podía ver el odio que estaba empezando a cristalizarse en el fondo de mis ojos. Si yo era un archivo, entonces era hora de convertirme en un virus silencioso que espera el momento exacto para corromperlo todo. Él cree que me ha borrado, pero no sabe que las sombras que él tanto teme son las que me van a salvar, porque en la oscuridad absoluta, incluso el administrador más hábil pierde de vista el cursor. Y yo ya he empezado a moverme. Chicas, ¿saben cuál es el sonido del pánico puro? No es un grito. Es el silencio que precede a algo que no puedes explicar. Julián se fue de viaje por negocios. 3 días. Para que descanses de mí, Elena, me dijo con esa sonrisa que nunca llega a sus ojos. Me dejó sola en el departamento, pero el aire se sentía ocupado, como si la casa estuviera reteniendo el aliento, esperando a que él diera una orden desde la distancia. La primera noche, el olor a café inundó la cocina a las 3 de la mañana. El aroma era tan fuerte, tan real que me desperté confundida, pensando que él había vuelto. Me levanté con los pies descalzos sobre el suelo frío y caminé hacia la cocina. La cafetera inteligente estaba funcionando a plena potencia, humeante, goteando un líquido negro y amargo. El visor digital de la máquina parpadeaba. No mostraba la hora. Mostraba una palabra. Despierta. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura ambiente. Apagué la máquina, pero el botón no respondía. Era como si el software hubiera cobrado vida propia, una voluntad eléctrica que ignoraba mis dedos. De repente, las luces del pasillo empezaron a parpadear, no como una falla eléctrica, sino con un ritmo. Corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Un latido de luz blanca y fría que me hacía doler los ojos. Él estaba ahí, no físicamente, pero sus bits y bytes estaban recorriendo las paredes,
mirándome a través de los sensores de movimiento. Traté de calmarme. Es solo tecnología, me repetía, mientras el corazón me martillaba en la garganta. Fui a la sala y me senté en la oscuridad, tratando de recuperar el control de mis propios pulmones. Entonces, la música empezó. No fue una canción cualquiera. Fue la melodía de nuestra primera cita, pero distorsionada. El tempo estaba ralentizado. Las voces sonaban graves, arrastradas, como si los cantantes estuvieran agonizando bajo el agua. El sonido salía de todos los altavoces ocultos, envolviéndome en una espiral de sonido de la que no podía escapar. ¡Basta!, grité, aunque sabía que nadie me escuchaba. O quizás sí, quizás él estaba al otro lado de una pantalla, a cientos de kilómetros, disfrutando de la coreografía de mi terror. El termostato empezó a bajar. 10 grados, 8 grados, 5. El aire se volvió visible, una neblina blanca saliendo de mi boca con cada respiración. La casa ya no era un hogar. Era un organismo hostil, un depredador de silicio que intentaba doblegarme por agotamiento. Él quería recordarme que, incluso cuando no estaba, era el dueño del aire que yo respiraba y de la luz que me permitía ver. Pasé el resto de la noche envuelta en 3 mantas, temblando en un rincón de la cocina, el único lugar donde no había cámaras visibles. Pero el silencio era peor, porque en el silencio escuchaba el clic de las cerraduras bloqueándose y desbloqueándose solas. Clic, clac, clic. Un juego psicológico, una forma de decirme que las puertas no me protegían del mundo, sino que me encerraban con él. Al amanecer, las luces se encendieron de golpe, con una intensidad cegadora, y una voz sintética, la del asistente de la casa, dijo: «Buenos días, Elena. Julián dice que hoy te ves especialmente hermosa cuando tienes miedo». Chicas, ese fue el momento en que algo se rompió dentro de mí. No fue el miedo lo que se quebró, sino la obediencia. La náusea fue reemplazada por una claridad gélida, como la del aire helado que él había bombeado a la sala. Si la casa era un software, entonces yo necesitaba un virus físico. Fui al cuarto de herramientas y busqué un martillo. Sentir el peso del hierro en mi mano, su textura rugosa, su olor a grasa y óxido, fue lo más real que había sentido en meses. No era digital, no tenía conexión a internet, era inercia pura. Caminé hacia el panel central de control, esa pantalla brillante en la pared que dictaba las reglas de mi existencia. Podía sentir su mirada. Sabía que en alguna parte un lente me estaba enfocando, que él estaba viendo mi brazo levantarse. ¿Estaría gritándole a su teléfono? ¿Estaría tratando de bloquearme? No importa.
El código no puede detener el metal. El primer golpe sonó como una liberación. El cristal se astilló en 1000 fragmentos brillantes, como estrellas muriendo en una galaxia de plástico. Craca. La música se detuvo. Las luces parpadearon y murieron. El silencio que siguió fue diferente. Era un silencio humano. Olía a ozono y a componentes quemados. Me quedé parada en la oscuridad, con el martillo colgando de mi mano, jadeando. Por primera vez en semanas, no había un punto azul en un mapa que dijera dónde estaba. No había un historial de búsqueda que revelara lo que estaba pensando. Pero la victoria era agridulce. Sabía que esto era una declaración de guerra. Él sabía que yo ya no era un archivo que pudiera editar. Ahora era una anomalía. No crean que el control termina cuando rompes el dispositivo. El verdadero terror es que, después de destruir la pantalla, seguía buscando la cámara por el rabillo del ojo. Julián me había enseñado a ser mi propio stalker. Había instalado su voz en los rincones de mi paranoia. Pero esa noche, mientras dormía en el suelo de la sala, lejos de los sensores, tuve un sueño que no tenía filtros de Instagram. Soñé con fuego, un fuego analógico que lo consumía todo, dejando solo cenizas y un espacio en blanco donde nadie podía rastrearme. Al día siguiente, el teléfono volvió a encenderse por sí solo, a pesar de estar sin carga. Apareció un mensaje, una sola línea de texto que no desaparecía de la pantalla bloqueada. Has roto las reglas, Elena, pero un sistema corrupto siempre puede reiniciarse a la fuerza. Escuché el sonido de un auto deteniéndose frente a la casa. El motor se apagó. El silencio volvió a ser denso. Él había vuelto antes de tiempo. Y esta vez no venía a traerme flores. Miré el martillo en el suelo. Miré la puerta. Sentí el olor a sándalo filtrándose por debajo del marco. Estaba atrapada en una red de alta fidelidad, pero mis manos todavía estaban manchadas de polvo real. Esta era la última actualización, la definitiva. ¿Estás lista para el reinicio, mi amor?, susurró la voz de la casa justo cuando la llave empezó a girar en la cerradura. ¿Saben cuánto pesa el aire cuando llevas una verdad que nadie cree? Pesa más que el plomo. Logré escapar del departamento bajo la lluvia, sin mi teléfono, sin mi reloj, sin nada que tuviera una batería. Llegué a ese edificio gris en el centro, un lugar que olía a café barato, a ozono de servidores viejos y a ese miedo silencioso de quienes han sido borrados. Se llama Red de Rescate, pero para mí era el último servidor donde mi nombre todavía significaba algo humano. Me senté frente a una mujer que tenía los ojos cansados, ojos que habían visto demasiados patrones, demasiados algoritmos de control. Ella
No me miró con lástima, me miró como un técnico mira un sistema que ha sido saboteado. Empecé a hablar y mi voz sonaba extraña, como si estuviera leyendo un guión que Julián había escrito para mí. Le conté sobre el café a las 3 de la mañana, sobre los likes borrados, sobre el martillo. Ella asintió lentamente, sin interrumpir, mientras sus dedos tecleaban en una terminal que no estaba conectada a la red pública. Elena, me dijo finalmente, y su voz era fría pero firme. Él no te está acosando. Él te está poseyendo. Me mostró la pantalla. No eran fotos mías, eran líneas de código. Miles de ellas. Resulta que Julián no solo había hackeado mi teléfono, había creado una instancia virtual de mi vida. Mira esto, señaló una cadena de caracteres rojos. Esto es un script de predicción. Él no sabía dónde estabas porque te rastreara. Él sabía dónde ibas a estar porque Él ya había decidido tu ruta por ti, basándose en tus debilidades. Sentí un vacío en el estómago, una caída libre hacia la nada. No era una coincidencia que nos encontráramos en la plaza. No era una coincidencia el sándalo. Era un diseño. Él había alimentado a una inteligencia artificial con cada dato de mi pasado desde que cumplí 18 años. Mis compras de hace 5 años, mis viejas búsquedas de salud, mis rupturas amorosas. Todo estaba ahí, procesado, masticado, convertido en una fórmula para hacerme vulnerable. Yo no era su novia, yo era su entrenamiento. Chicas, lo más doloroso fue entender que mi miedo también estaba calculado. La especialista me mostró una gráfica de mi actividad cardíaca que él había subido a su propia nube privada. Él busca el punto de ruptura, susurró ella. No quiere que te vayas, pero tampoco quiere que seas feliz. Quiere que vivas en el límite del colapso, porque ahí es donde eres más fácil de predecir. El olor del café barato en la oficina se mezcló con el sabor metálico del pánico en mi boca. Era como descubrir que eres un personaje en un videojuego y que el jugador odia tu final feliz. ¿Qué hago?, le pregunté. Mis manos estaban tan frías que sentía que se iban a romper como el panel de la casa. Ella me miró con una seriedad que me heló la sangre. Para escapar de él, tienes que dejar de ser Elena, dijo. No puedes simplemente borrar tus cuentas. Tienes que corromper los datos. Tienes que empezar a comportarte de forma errática. Tienes que ser ruido. El ruido, lo que él más odiaba. Me explicó que, si yo seguía siendo lógica, él siempre me ganaría. Tenía que convertirme en una anomalía estadística. Salí de la oficina
y el mundo se veía diferente. Ya no veía edificios, veía puntos de acceso. Ya no veía gente, veía terminales móviles. Me sentía como una fugitiva en una distopía que yo misma había ayudado a construir al aceptar cada término y condición sin leer. Entré en un cibercafé de mala muerte, un lugar que olía a humedad y a plástico viejo. Me senté en una computadora que parecía tener 20 años, sin cuentas, sin correos, sin pasado. Mis dedos sobre el teclado se sentían pesados, pero decididos. Chicas, ese fue el momento en que empecé mi contraataque. No envié mensajes de auxilio. No publiqué nada en mis redes. Empecé a comprar cosas que nunca compraría. Busqué información sobre ciudades en las que nunca viviría. Creé una versión de mí tan absurda, tan incoherente, que su algoritmo empezó a arrojar errores. Lo sentí en alguna parte. En su lujoso departamento, Julián estaría viendo su pantalla, confundido. Esta no es Elena, pensaría él. Y tenía razón. Elena estaba muriendo para que yo pudiera nacer. Pero el miedo no se iba. Al salir del cibercafé, sentí un escalofrío. Un auto negro pasó lentamente por la calle húmeda. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto mojado sonaba como un susurro. Te veo, te veo, te veo. Me oculté en un callejón, apretándome contra la pared de ladrillo áspero. Mis manos olían a hierro de las llaves que apretaba con fuerza. Sabía que él no se rendiría fácilmente. Él no ve personas, ve errores que deben ser corregidos. De repente, escuché un pitido familiar. Busqué en mis bolsillos desesperada. Yo no tenía nada, pero entonces lo vi. En el suelo, justo donde yo acababa de pisar, había un pequeño dispositivo negro, un AirTag. Él lo había puesto en la suela de mi zapato mientras yo dormía, o quizás en el forro de mi chaqueta meses atrás. El sándalo volvió a inundar mis sentidos, aunque no hubiera nadie cerca. El sándalo de la presencia constante. Agarré el dispositivo y sentí ganas de llorar, pero no lloré. Miré un camión de basura que pasaba en ese momento, ruidoso, maloliente, real. Tiré el AirTag dentro del camión. Sigue eso, Julián, susurré. Sigue la basura, porque eso es todo lo que queda de nosotros. Vi cómo el camión se alejaba, llevándose mi ubicación hacia el vertedero de la ciudad. Por un momento, fui un fantasma. Un error en el sistema que se movía entre las sombras de lo analógico.
La lucha acababa de empezar. Sabía que él volvería a calcular. Sabía que usaría el reconocimiento facial de las cámaras de seguridad de la ciudad. Pero yo ya no era la Elena que él había modelado. Me quité la chaqueta, me recogí el pelo con un trozo de cuerda que encontré en el suelo y empecé a caminar en dirección contraria a mi vida anterior. El agua de la lluvia me lavaba la cara y por primera vez en mucho tiempo el frío no me dio miedo. El frío me recordaba que todavía estaba viva. ¿Saben lo que es sentirse invisible por elección? Les pregunto ahora. Es aterrador, sí, pero es la única forma de volver a ser real. Él sabía dónde estaba, pero ahora, por primera vez, él no tenía ni idea de quién era yo. Y esa era mi única ventaja. ¿Saben lo que se siente al apretar el botón de eliminar cuenta? Cuando sabes que esa cuenta es lo único que confirma que existes para los demás, es como soltar una cuerda en medio de un abismo. Esa noche, en el cibercafé que olía a plástico quemado y a sudor frío, ejecuté mi propio funeral digital. Clic. Adiós a 10 años de fotos. Clic. Adiós a mis listas de música, a mis correos, a mis contactos, a mi nombre. Me quedé mirando la pantalla en blanco. Reflejada en el cristal, vi a una mujer que ya no tenía rostro para el algoritmo. Salí a la calle y tiré mi tarjeta de crédito en una alcantarilla. Sentí un pánico visceral, una náusea que me subía por la garganta. Sin dinero plástico, sin GPS, sin redes sociales, era un fantasma. Pero Julián, él amaba a los fantasmas, siempre que pudiera proyectar su propia luz sobre ellos. Por eso tuve que ir más allá. Tuve que cambiar mi olor, mi forma de caminar, la textura de mi vida. Compré un boleto de autobús en efectivo, en una ventanilla donde el empleado ni siquiera me miró a los ojos. Destino: un lugar que no aparece en las guías turísticas de Instagram. El viaje duró 12 horas. 12 horas de saltar cada vez que alguien encendía un celular cerca de mí. El brillo de las pantallas ajenas me quemaba como ácido. Cada vez que escuchaba el tono de notificación de un extraño, mi pulso lento se aceleraba. Tic-tac, tic-tac, esperando que fuera él, enviándome un mensaje a través del teléfono de un desconocido. Te encontré, Elena, pero el mensaje nunca llegó. El autobús me dejó en un pueblo donde el aire huele a leña húmeda, a estiércol y a tiempo detenido. Un lugar donde la conexión es un milagro y el anonimato es la norma. Alquilé una habitación en una casa vieja, de esas que crujen cuando el viento sopla fuerte. Mi casera es una mujer que no sabe qué es un hashtag. Para ella, yo soy simplemente Ana,
una mujer que busca tranquilidad tras una mala racha. El primer día me senté en la cama y sentí un silencio tan profundo que me dolían los oídos. No había notificaciones. No había zumbidos eléctricos. Solo el sonido de mi propia respiración. Y ahí, chicas, ahí fue cuando el verdadero terror empezó. Porque sin el ruido de Julián, finalmente tuve que escucharme a mí misma. Empecé a dudar. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si yo estaba loca y él solo intentaba cuidarme? La abstinencia digital es real. Es una picazón debajo de la piel. Mis manos buscaban el teléfono en el bolsillo vacío 100 veces al día. Quería saber qué decían de mí, si alguien me buscaba, si Julián había publicado algún mensaje desesperado. Pero no había forma de saberlo. Estaba en un vacío absoluto. El olor de la habitación, una mezcla de lavanda vieja y polvo, se convirtió en mi nueva realidad. Un mundo táctil, un mundo de madera, piedra y frío. Una tarde, caminando por el bosque que rodea el pueblo, me encontré mirando mi reflejo en un arroyo. No había filtros, no había ajustes de brillo. Vi mis ojeras, mi pelo sin peinar, la palidez de mi piel, y sonreí. Era una sonrisa fea, imperfecta, pero era mía. No era un dato procesado por un sensor. En ese momento sentí que la correa invisible se aflojaba un poco más. Empecé a llevar un diario de papel, con tinta que se corre si lloras. Escribir a mano es lento, es doloroso, pero es una forma de reclamar el tiempo que él me había robado con sus algoritmos de respuesta rápida. Sin embargo, el pasado no se borra con agua y jabón. A veces, en medio de la noche, escucho un sonido que me hiela la sangre. Un pitido, un simple bip que viene de alguna parte de la casa. Me levanto con el corazón en la mano, buscando un dispositivo oculto, una cámara, un rastreador. Destripo las almohadas, muevo los muebles, pero no hay nada. Es el eco de mi trauma. Julián no necesita estar aquí físicamente. Él instaló su vigilancia en mi sistema nervioso. Soy un software que sigue detectando amenazas que ya no existen. ¿Saben qué es lo que más me asusta ahora, chicas? No es que él me encuentre, es que yo misma decida volver. A veces, la soledad analógica es tan pesada que la jaula de cristal de Julián empieza a parecerse a un hogar. La comodidad de que alguien decida por ti, de que alguien sepa dónde estás para que tú no tengas que preocuparte de nada. Es una tentación oscura. Pero luego miro mis manos, manchadas de tinta y de tierra del jardín, y recuerdo el olor de la libertad. Huele a frío, huele a esfuerzo, pero es real. He aprendido a leer el cielo en lugar de la aplicación del clima.
He aprendido a hablar con la gente mirándola a los ojos, sin pensar en cómo se vería nuestra conversación en un chat de WhatsApp. Pero siempre hay una sombra. Ayer vi un auto oscuro estacionado cerca de la plaza del pueblo. No era un auto moderno. Era viejo, sucio. Pero el conductor no se bajaba. Me quedé mirándolo desde la ventana de la panadería, con el olor a pan recién horneado envolviéndome como una manta protectora. Mi pulso se aceleró. ¿Era él? ¿O era mi mente creando monstruos en el espacio en blanco que dejó su ausencia? La muerte digital es un proceso lento. No basta con borrar los datos. Hay que desaprender el miedo. He empezado a trabajar en la biblioteca del pueblo. No hay computadoras, solo fichas de cartón y el olor a papel viejo que tanto le gustaba a Julián. Irónico, ¿verdad? Al final me refugié en el mismo aroma que él usó para atraparme. Pero ahora el olor no es una trampa, es un recordatorio de que las historias no las escriben los algoritmos, las escribimos nosotros, tachón a tachón, error a error. Esta mañana alguien dejó un sobre debajo de mi puerta. No tiene remitente, no tiene dirección, solo huele a sándalo. No lo he abierto todavía, está ahí, sobre la mesa de madera cruda, brillando bajo la luz del sol de la mañana como una amenaza silenciosa. Sé que si lo abro, la red volverá a cerrarse sobre mí. Sé que él está afuera, en alguna parte, esperando el primer bit de información, el primer rastro de mi debilidad. Pero hoy no voy a ser un archivo. Voy a quemar ese sobre en la chimenea. Voy a ver cómo el fuego analógico consume su último mensaje sin leerlo. Él sabía dónde estaba, sí, pero ya no sabe quién soy. Y en este silencio de leña y viento, finalmente, soy libre. O al menos, eso es lo que necesito creer para poder dormir una noche más. Miren mis manos. No tienen el brillo azulado de la pantalla de un celular. Tienen pequeñas manchas de tierra de mi jardín y el rastro de la harina del pan que horneé esta mañana. El sobre que olía a sándalo, ese último anzuelo que Julián lanzó a mi nueva vida, se convirtió en ceniza hace 3 días. Lo vi arder en la chimenea. Las llamas eran naranjas, vivas, reales. No tenían nada que ver con la luz fría y estéril de un píxel. Al quemarlo, sentí que por fin cortaba el último cable que me unía a su servidor. Mi vida ahora es lenta, casi dolorosamente lenta. El tiempo ya no se mide en notificaciones o en la velocidad de la fibra óptica. Se mide en el crecimiento de los jazmines en mi ventana
y en la forma en que la luz del sol recorre el suelo de madera de mi sala. Es extraño, pero en esta soledad analógica he vuelto a escuchar los latidos de mi propio corazón sin que un algoritmo me diga si mi pulso es normal o sospechoso. He aprendido a aburrirme. ¿Saben lo valioso que es el aburrimiento? Es el espacio donde el alma vuelve a respirar sin ser observada. A veces, cuando el viento sopla fuerte y las ramas de los árboles golpean el cristal, el miedo regresa. Mi mente, entrenada por Julián, busca instintivamente una cámara en la esquina del techo. Mis dedos buscan un dispositivo que ya no poseo. Pero luego respiro el aire fresco del pueblo, que huele a pino y a lluvia de montaña. Y recuerdo que aquí no soy un perfil de usuario. Soy solo una mujer que camina por el barro y que no deja rastro digital. Julián quería que yo fuera cristalina, quería que fuera un sistema abierto, pero ahora soy opaca. Soy un muro de piedra. Soy el bosque que no se puede mapear. Les cuento esto porque sé que ustedes también tienen ese pequeño brillo azul en sus bolsos. Ese aparato que les dice dónde comer, qué leer y a quién amar. Tengan cuidado. No dejen que el algoritmo les robe la capacidad de sorprenderse. Julián no era un genio. Él solo era un hombre que sabía leer las huellas que yo dejaba en el camino. Cada me gusta, cada foto de mis pies en la arena, cada búsqueda sobre mi insomnio. Eran las piedras blancas que él usaba para encontrarme en medio de la oscuridad. Yo misma construí mi propia jaula, byte por byte. Solo tuve que esperar a que él pusiera el candado. Protejan sus secretos. No los secretos oscuros, sino los hermosos. El lugar donde lloran sin que nadie lo sepa. La canción que cantan cuando están solas. La forma en que miran el café antes de beberlo. No lo publiquen. No lo compartan. No lo conviertan en contenido. Porque una vez que algo se convierte en dato, deja de ser suyo. Se convierte en el arma de alguien más. Julián sabía dónde estaba. Sí. Pero el error fue mío por dejar las ventanas de mi alma abiertas de par en par en una red donde los depredadores no tienen rostro, sino direcciones IPP. Aquí, en este pueblo, la gente se comunica con silencios largos. Ayer ayudé a mi vecina a recoger las manzanas caídas. El olor de la fruta madura, el contacto de mis manos con la piel fría de la manzana, el esfuerzo físico de inclinarme, eso es la vida. No hubo ninguna foto, no hubo ninguna etiqueta. Solo fuimos dos personas bajo un cielo gris. Al final del día, mis pies me dolían. Era un dolor real, tangible,
y me sentí más viva que en todos esos años en los que mi ubicación brillaba en el mapa de Julián como un faro para su obsesión. A veces me pregunto qué estará haciendo él ahora. ¿Estará mirando una pantalla vacía? ¿Estará buscando mi sombra en los registros de alguna cámara de tráfico a miles de kilómetros de aquí? Me lo imagino en su departamento perfecto, rodeado de sándalo y tecnología, tratando de procesar un error que no tiene solución, el error de mi desaparición. Porque él puede hackear una red, pero no puede hackear el vacío. Él necesita mi presencia digital para existir como mi dueño. Sin mi rastro, él es solo un hombre solo en una habitación llena de luces que no iluminan nada. Hay un tipo de libertad que solo se encuentra cuando dejas de ser rastreable. Es la libertad del anonimato. Es el placer de saber que nadie, absolutamente nadie, sabe qué libro estoy leyendo en este momento o qué color tiene mi melancolía hoy. He aprendido que el control es un juego que se juega con dos personas, el que vigila y el que se deja mirar. Yo he dejado de mirar a la cámara. He cerrado los ojos a la red para abrirlos a la tierra. Esta noche, el aire huele a nieve. Siento el frío filtrándose por las grietas de la ventana. Y me gusta. Me recuerda que soy vulnerable, pero que esa vulnerabilidad es natural, no inducida por un software. Voy a apagar la única lámpara de aceite que tengo encendida. Voy a quedarme en la oscuridad total. Y en esa oscuridad, por fin, voy a dormir tranquila. Porque sé que, aunque él sepa dónde estuve ayer, nunca podrá saber quién seré mañana. Cuídense, amigas. Cierren las puertas, pero sobre todo, cierren los perfiles. No le den las llaves de su mente a nadie que les prometa que la transparencia es amor. El amor es un secreto compartido, no una base de datos expuesta. Mi historia termina aquí, en el silencio de este pueblo sin nombre. Pero la de ustedes todavía se está escribiendo. Asegúrense de que el lápiz esté en sus manos y no en las de un algoritmo. Adiós. El viento sopla fuera. La madera de la casa cruje una vez más. El fuego se apaga. Las cenizas del sobre de sándalo descansan en el fondo de la chimenea. En el mundo digital, Elena ha muerto. Aquí, bajo las estrellas que no tienen Wi-Fi, yo acabo de empezar a vivir.